Consiéntete, pero con sentido. ¿Estás viviendo la historia que tú has escrito o la que alguien ha escrito para ti? Cuestionemos algunos de tus paradigmas para que vivas una vida mucho más rica. Buen día, Moisés. ¿Cómo estás hoy? Bien, Lucas, contento de compartir esta experiencia. Buenísimo. Hoy te traigo un tema, Moisés. El miedo. Pero no el miedo como algo amplio, abstracto o algo que todo el mundo puede sentir, sino el miedo, ese miedo específico cuando vos querés algo, cuando, no sé, voy a dar mi caso. Quiero emprender. Quiero, o sea, creo que he emprendido, pero quiero como consagrar, quiero que deje de ser un emprendimiento y que en algún momento sea una empresa, que tenga cierta estabilidad. Cuando el camino empieza a marcarme o siento que estoy acercándome a dar el paso para que esto se convierta realmente en una empresa y deje de ser un emprendimiento, me empieza a dar miedo. Me empieza a dar miedo y empiezo así a sentir como una especie de nudo en el estómago que me... No, quiero pensar que no me paraliza, pero tengo miedo que me autosabotee. ¿Qué opinas del miedo? Mira, Lucas, lo primero es poder determinar cuando el miedo es real o cuando el miedo es una narrativa que te cuentas. Y es posible que de verdad te estés acabando el patrimonio de la familia completo si esto va mal. Entonces el miedo puede ser real, si estás siendo temerario. Lo que sí es importante determinar, repito, es, este miedo es una historia que me estoy contando, este miedo tiene un sustento real, es una narrativa, o, repito, si estás delante de una bestia salvaje, oye, mejor actúa porque esto puede ser vida o muerte, ¿no? Si viene un coche a una velocidad que te puede arrollar, bueno, el mismo organismo, ante ese miedo, normalmente ante un coche, en vez de paralizarte, lo que va a hacer una descarga de adrenalina que te va a hacer que saltes 3 metros. Te lo va a cobrar en la noche al otro día, pero te va a ayudar a sobrevivir. Entonces, el miedo real, que es una emoción primaria que viene con nosotros como humanos, está muy lejos de cuando quieres hablarle a una chica que te gusta o quieres emprender o quieres hablar con un hermano o con un hijo y decir cosas que a lo mejor no son sencillas. No, este no es un miedo real. Este es un miedo a partir de historias que tú te cuentas. Entonces, el miedo, es importante saber que vivir sin miedo no es posible. Vivir con el miedo como aliado, que no te sobrepase, que no te limite, que no te detenga, que puedas medir los eventuales escenarios de lo máximo eventualmente que puedes perder, que no siempre lo sabes, eso es vivir. Entonces, este emprendimiento del que hablas, no lo vas a hacer sin miedo. Aunque yo te lo sugiera, lo que yo te digo es, empieza a caminar a pesar del miedo. Mm. Algo que me pasa un poco con eso es también que, más allá de que pueda sentir el miedo y eso, empieza la narrativa también, ¿no? Porque empiezo a pensar, bueno, y si no tengo lo que se necesita, y si justo no puedo, o si no sé, si ven y no soy la calidad que buscan, o no sé, no tengo las cualidades, no sé, la cabeza te traiciona a veces, ¿no? Estás hablando de paradigmas, sí, lo estás diciendo más claro que la definición. Los paradigmas son cuentos que nos contamos, son lentes que nos ponemos para mirar situaciones, personas, condiciones, pero es nuevamente una narrativa. Muchos de los paradigmas con los que vivimos y que no nos damos cuenta que son solamente estos lentes, es hasta que los desafiamos, ¿no? Y de repente dice, ah, caray, esto siempre pensé que no podía hacerlo, ¿cómo fue que lo hice, no? Mm. Eh, Se van cayendo normalmente cuando enfrentas situaciones, pero es mejor deshacerte de ellos desde antes. El asunto de emprender, quien te diga que no tiene miedo, está mintiendo, porque el miedo, aunque tuviera todas las condiciones dadas para eso, a veces el miedo simplemente, ¿y qué van a decir todos a los que les dije que esto iba a salir bien, no? Yo creo que muchas figuras prominentes
les preocupa mucho más que ese emprendimiento no les resulte por cómo van a quedar ante sus imaginarios competidores, socios, personas que aman, que que la pérdida real, ¿no? De que nos puede preocupar de patrimonio, u otras pérdidas. Entonces, si tú partes de que tu paradigma es, y tú tienes que cuestionarlo, porque hay gente que dice, no, es que no tengo el dinero suficiente, es que no soy tan bueno para eso, es que solamente con contactos de primer nivel para este tema es que yo podría hacer. Todos son puros paradigmas, son puros cuentos, son puros lentes, porque puedes encontrar miles de historias donde a pesar de esos paradigmas las gentes actuaron y estos que parecían reales se hicieron añicos. Pero la parte más importante de cuestionar los paradigmas es después actuar a pesar de los cuentos que te estás contando. Los paradigmas son solamente historias que te has contado cuyo fundamento no es real o, si fue real, no es actual. Mm. Sí, digo, el paradigma de la falta de contactos, sí, definitivamente es uno mío, porque yo no, o sea, estoy hace relativamente poco en este país y sí, como que siento que eso es algo que me puede llegar a detener o que me puede, que digo, al final, gracias a contacto estamos hoy sentados acá hablando, ¿no? Así es exactamente, o sea que puedes empezar a tirarlo si quieres a raíz de esta conversación. Mira, me hace recordar un relato bíblico que tengo permanentemente en la conciencia porque me ha ayudado en muchas ocasiones a actuar a pesar del miedo. Es un relato bíblico de la historia de cuando Moisés se enfrenta a los egipcios que vienen persiguiendo al pueblo hebreo y Dios le dice, marcha. Dice Moisés, ¿para dónde marcho si esto no es más que mar? Mm. Y vuelve a decir, dile a tu pueblo que marche. Nadie se mueve. El líder de la tribu de Judá, llamado Nachshon, decide dar el primer paso. Y luego el segundo. Y luego el tercero. Porque yo me la sabía esta historia con que apenas dio el primer paso, el mar empezó a abrirse. Y recientemente me corrigieron. Me dijeron, no, se empezó a abrir el mar cuando tenía el agua hasta el cuello. Y yo no lo sugiero. O sea, Nación no lo conozco, no puedo hablar con él. No lo sugiero. Yo digo, bueno, la metáfora es maravillosa. La metáfora es maravillosa. No vas a tener los contactos hasta que empieces a caminar. Nadie va a tocar a tu puerta para ofrecerte su contacto. Bien decía Serrat, se hace camino al andar. Todo esto que tú temes, todos los contactos que no tienes, no van a suceder antes de dar el primer paso. Conforme vayas avanzando, para tu gran sorpresa, van a ir resolviéndose la mayor parte de tus dudas de una forma o de otra, no necesariamente para bien todas. Pero vas a ir caminando y vas a ir encontrando que muchos de los tesoros que tú considerabas que era al final del camino, estaban en el camino, a los lados. Y si estás abierto a eso y eres capaz de verlos, tal vez ni siquiera te perdones el tiempo que esperaste para empezar a caminar, ¿no? Entonces, yo lo único que te puedo decir es, todos esos paradigmas son solamente otra vez cuentos que te cuentas. El mar se empezará a abrir una vez estés dentro. Todo lo que temes que puede suceder o salir mal o que tú no lo tienes, empezará a desaparecer o a cambiar en la medida que empieces a caminar. Me pregunto ahora, ¿cómo manejar y cómo gestionar? Porque cuando el agua está en el cuello, Sí, señor. Sí, señor. las ideas son como cuando estás en el mar y te pasa un alga entre las piernas y Sí. te acordás de Spielberg y sus películas. Perfectamente. No, no le puedo olvidar la de tiburón Ajá. particularmente. Claro, ahí me surge, ¿tenés alguna, o qué sugerirías para justamente desafiar un poco eso? ¿Cómo lo desafiarías a la hora de decir, bueno, sí, se hace camino al andar, hay que avanzar, pero en el medio, el manejo de esa incertidumbre es brutal, porque hay que
como dicen acá en México, que me gusta la frase, hay que aguantar vara, ¿no? Sí, señor. Mientras tanto. Sí, señor. Yo hablaría, me parece que el término de incertidumbre, Lucas, eh, es vital siempre. Es imposible no vivir con una incertidumbre, Mm, porque finalmente no dominamos el futuro. Y pasa un poco como lo de los miedos. Es actuar a pesar de la incertidumbre, porque no hay alternativa. Y si para la cuestión del miedo, otra vez puedo decirte el real, ¿no? Versus la narrativa. En el caso de la incertidumbre, no importa lo que hagas, no tienes alternativa. Sí puedes acotar la incertidumbre. Y de hecho, muchos de los paradigmas surgen primero del miedo, luego es el paradigma para intentar tener un mapa para poder evadir la incertidumbre. mm, No, sí puedes hacer lo que tengas que hacer. Yo digo, si vas a emprender, yo no te digo, empieza hoy. Yo diría, oye, ve cómo está el mercado, ve quién es tu cliente objetivo, ve qué elementos tienes para poder resolver una falta, una carencia, a quién vas a servir. No, pero una vez dado eso, esa incertidumbre está porque está. Puede salir bien, puede salir regular, puede salir mal, puedes encontrar otras riquezas en el camino. Pero pretender que la incertidumbre no aparezca, la incertidumbre es parte de tu vida. Pero la gran virtud de quien puede vivir una vida más plena es el que puede caminar con la incertidumbre como aliada y no como una amiga. No la incertidumbre que paraliza porque no sé qué va a pasar, sino actuar a pesar de la incertidumbre y poder vivir con sorpresa de aventura la vida. Se vive otra vida si estás dispuesto a que probablemente la incertidumbre no te lleve a conseguir el objetivo, pero que si estás abierto, la aventura puede ser mucho más interesante si caminas con la incertidumbre abierto a la sorpresa. ok. Sí, porque justo pensaba también y digo, claro, en este sentido de la incertidumbre, es difícil como encontrar ese, me sale la palabra mantra, ¿no? Como ese rezo. Vos en tu vida, ¿tenés alguno así que digas, yo me aferro a este porque este es el que me ancla? Porque a veces pienso que uno necesita como volver a una guía, como decir, yo hago esto por un motivo, tengo un porqué para hacer las cosas. A mí a veces me ayuda el porqué y después viene como Ralvir la incertidumbre o el miedo o las ideas, los pensamientos que me taclean y me tiran al piso de vuelta, ¿no? ¿Tenés algún mantra o algo que sigas para decir, estoy acá, tratar de estar presente y volver a mi camino? Me hace pensar un libro que probablemente ya hayas leído, y si no te lo sugiero que lo leas, y si lo leíste que lo vuelvas a leer, que es el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Mm, Frankl fue una sobreviviente del Holocausto, eh, que pasó tiempos muy difíciles, y al final escribió este libro, El hombre en busca del sentido, y básicamente porque él se dio cuenta en una de las experiencias que estaba padeciendo, lo estaban torturando. Y le vino un insight y dijo, a ver, ellos pueden torturarme, pueden lastimarme, pueden matarme, pero se dio cuenta que había algo sobre lo que no tenían ninguna injerencia, y era sobre lo que él decidía pensar. Y en ese momento pensó en que quería volver a ver a su mujer, quería poder abrazarla, imaginó el momento del reencuentro. Y lo más importante para él del insight era que esa libertad le permitía un sentido para poder vivir y aguantar lo que hubiera de vivir con la incertidumbre de poder sobrevivir. Y entonces escribe aquí que cuando tenemos un para qué, un sentido de lo que estamos haciendo, ya el cómo no importa, ya el qué. Y a mí me gusta mucho pensar, más que en el mantra, es sobre las cosas que pienso. Eh, Me parece que a mí me ha ayudado mucho en un libro reciente que leí,
de Mavis Karn que se llama It's That Simple. Va a estar pronto en español, diciendo es así de simple, de una corriente, se llama Los Tres Principios, de un autor, Sydney Banks, que habla sobre cómo pensamos y lo que ese pensamiento genera en nosotros. Y entonces, más que el mantra, en los últimos meses, a raíz de que encontré esta corriente, lo que él dice básicamente es que lo que sentimos está dado por algo que originalmente pensamos. Es decir, tú sientes mariposas en el estómago y si tú buscas, viene de un pensamiento. Y inevitablemente así es. Y la propuesta es no detener los pensamientos porque es imposible. Los pensamientos van a seguir pasando una y otra vez. Pero sí es tu elección a cuál le prestes atención. Y hay una metáfora que yo la convertí en visual. Yo me dedico también al arte plástico y lo que hice fue hacer con AI una lámina sobre una central de autobuses. Y básicamente lo que esto propone es, si tú vas a una central de autobuses, y los autobuses son para llevarte, son para transportarte, son para llevarte de un lugar a otro, ¿te subes a cualquier autobús? No, buscaría el que me lleve a, o sea, digo, tendré un destino. Exactamente, tú buscas a qué destino quieres ir y te subes a ese camión. Si yo quiero ir a Cuernavaca, tendré que buscar el que diga que va a Morelos o a Cuernavaca y no me subo al que dice Puebla, Claro. porque quiero llegar a Cuernavaca. Lo mismo pasa con los pensamientos. Los pensamientos, insisto, van a venir, ir y venir, y hay pensamientos que te ayudan y hay pensamientos que te lastiman. Por alguna razón, normalmente escogemos los que nos lastiman. No puedes, no vas a llegar a tiempo, no lo vas a lograr, si te van a reprobar, no estás preparado, no. Están ahí todo el tiempo, este rumiar sin fin. Pero existen también los otros pensamientos. Le va a salir bien, de la confianza, del optimismo. No el optimismo ni la confianza que no tienen fundamento ninguno. Pero generalmente lo tenemos, pero nos subimos al otro autobús. Y yo me doy cuenta que desde que estoy estudiando estos principios, normalmente me digo, yo de este camión me bajo. Y me ha ayudado enormemente porque en cuanto me doy cuenta que estoy escogiendo un pensamiento que me hace daño, y me doy cuenta por cómo me siento, y me doy cuenta por lo que me está generando, que digo, estoy en el camión equivocado. Este no puede llevarme a donde quiero. Y me bajo del camión. Y el mantra para mí ha sido, yo de este camión me bajo. O a veces digo, yo a este camión no me subo. Y es interesante porque la mayoría de nosotros no podemos evitar los pensamientos, pero sí podemos dejar a algunos sin nuestra atención. Y entonces, esto no es fácil. Yo leía de Mavis Karn, que tiene 40 años en este entrenamiento todos los días, todo el tiempo, y todavía no puede controlarlos. Lo que pasa es que probablemente a ella le pase 6 veces en el día que se tiene que bajar del camión y a mí todavía 60 y a otro 300. Claro. Pero es importante que no permitas que los pensamientos que te disminuyen, que te minimizan, no los permitas. En otro momento hablaremos también de lo que significa el daño que te hacen eventualmente estos pensamientos para tu toma de decisiones. No es sano por ningún lado. ¿Crees que es como un músculo, algo que se puede ejercitar, que se pueda entrenar? Sin la menor duda, tú puedes, no nomás puedes, debes, no tienes otra alternativa más que practicar y practicar y practicar, no hacer caso de pensamientos que te hacen daño. De hecho, científicamente está comprobado que cuando tú estás en estrés, en angustia, en ansiedad, en miedo, en dolor, tu IQ disminuye, no solamente para la toma de decisiones, es decir, no disminuye formalmente, pero está comprobado que induciendo estos estados en gente con un IQ determinado, ese IQ baja 20, 30, 40% mientras se proponen estados alterados de daño emocional. Entonces, que sepas que cada vez que estás tomando decisiones en estados que no te convienen, porque tú los generaste con pensamientos de un final
no feliz, estás limitando enormemente tu capacidad de tomar decisiones. Tus decisiones es como ir a preguntarle a un borracho un consejo de tu empresa. O yo me recuerdo que mi padre decía, era un hombre sabio, y decía, a mí después de las 6 de la tarde no me vengan a pedir consejo. Yo no, ya no funciono. ¿Quieren pedirme consejo? Vengan a las 7 de la mañana. Ya dormí, ya desayuné, estoy fresco y van a ser infinitamente más inteligentes mis consejos, más sanos, más limpios. Ahora, ¿tienen una emergencia? Pues vengan a las 3 de la mañana. Si no, yo es como si de verdad, como si estuviera borracho a esa hora. Yo no veo, estoy cansado, lo que quiero es distraerme o dormir o leer. No puedo operar. Entonces, repito, cada vez que tú tomas decisiones en un estado alterado de ánimo, tus decisiones no pueden ser inteligentes. Y en algún momento hablaremos también de esa inteligencia innata que tenemos los humanos en nuestro diseño original y que normalmente no podemos escuchar por la cantidad de ruido que tenemos en nuestro propio interior. Perfecto. Me quedo entonces un poco con el tema de que el miedo es algo sano, pero hay que escucharlo, no tiene que ser algo que te paralice, y una manera es, para mermar el miedo, es darse cuenta de que no es un miedo real, que es simple un miedo a empezarlo algo nuevo, ¿no? No se trata de vivir sin miedo, se trata de vivir a pesar del miedo. Mm. Lo otro es de que podemos, como decías ahora al final, podemos elegir los pensamientos, ¿no? Porque también uno puede elegir darle manija al miedo, ¿no? Como alimentarlo. Entonces, elegir los pensamientos como si fueran autobuses, ¿no? De ver si uno se quiere subir a ese o a otro y buscar, porque es verdad, ahí tenías una frase de no sé de quién, que hablaba de que los pensamientos, de que muchas veces pensamos cosas que nunca suceden, ¿no? Así Mark Twain, que decía que él tuvo miles de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Yo creo que eso representa gran parte de la población Porque mundial. además, Lucas, no nada más es que no se presentaron, la mayor parte de las veces ni siquiera se presentan como tú te los imaginaste. Entonces es inútil. Por eso repito, si tú aceptas que hay una parte de miedo que es natural, humanamente sana, si entiendes que la incertidumbre es parte del juego, si tú caminas con esto como aliados, estás yendo con el fluir natural de la vida. No hay forma de que puedas predecir ese futuro. Y repito, muchas veces las riquezas están en el camino a ese objetivo. Simplemente no puedes no puedes controlar que el futuro sea como tú deseas. Entonces, ábrete la vida, no luches contra la naturaleza. Luchar contra decir incertidumbre es luchar contra la naturaleza. No luches, no nades contra corriente. No atentes contra la ley de la gravedad y te sientas que eres muy bueno y te eches del 8º piso porque tú eres una persona buena y Dios te va a hacer que vayas para arriba. No lo pongas a prueba. Te vas a caer para abajo. Después también me quedo con que, aunque no tenga claro cómo va a pasar, empezar a dar el primer paso es fundamental para que se abran las aguas, ¿no? Como diste hoy el ejemplo. Entonces que la acción es importante. No nada más importante, es vital. Tú no puedes construir nada en tu casa. Me gusta mucho la frase que dice, no te puedes emborrachar leyendo sobre vino. Claro. Si lo recuerdas, no es que sea importante dar el primer paso. Es vital. O lo das o no lo das. Pero si no lo das, no hay nada que pueda suceder. Porque también actuar por omisión es actuar. Dejar de hacer es hacer. Dejar de contestar es hacer, es acción. Claro, Tú entonces, piensas que es omisión solamente, es acción. o sea que si dejo de hacer algo que me acerca a mi objetivo, literalmente estoy haciendo algo que me aleja.
Sí, pero sin duda. No nada más te aleja de tu ser también. Y voy a atreverme a hablar en este momento de lo que es esta inteligencia superior que vive con nosotros. Cada quien concibe a Dios de alguna forma. Y a veces cuando uno dice la palabra Dios, todo el mundo va al asunto religioso, al asunto de este señor barbudo que está, como quieras llamarle, inteligencia cósmica, naturaleza, Dios, eh, hay una parte que yo no he acabado de definir todavía, ¿no? De esta inteligencia interna, que eso es más, es sabiduría, de una sabiduría interior, digamos, que habla todo el tiempo, pero no grita, Lucas, susurra. Y la cantidad de ruido que hay envuelta en nuestros pensamientos, acciones, paradigmas, miedos, todo esto no lo deja emerger el sonido, porque hablando está hablando. Si tú fueras capaz de practicar la escucha de tu inteligencia, de tu sabiduría interior, te sorprenderías la cantidad de información que te da todo el tiempo. Ahora, no te da paso uno, paso dos, paso tres, te dice ahorita, Lucas, manda ese correo. Nada más, nada más. Lucas, haz esa llamada. Lucas, este socio te conviene. Todo el tiempo te está hablando, pero tenemos tanto ruido encima que no lo escuchamos. Esta es parte de lo que yo estudié de los problemas de los tres principios y empecé a ponerlo en práctica. Estoy anotando la cantidad de cosas que he hecho cuando lo he escuchado. Estaba por mandar el presupuesto de una escultura que me pidieron y el cliente la quería ver en naranja también. Yo ya tenía hecha el proyecto en blanco-negro. Y mi asistente, que ya se quería ir, mi asistente digital ya se quería ir, dijo, no hay problema, mándalo así a ver qué dice. Yo estaba a punto de apretar la tecla, sabiendo que lo que mi asistente quería era irse, porque tenía prisa y había cagado la hora de trabajo. Y yo estaba a punto de apretar la tecla de send cuando me dije, no, espérame, la inteligencia me está diciendo que ni gano nada con mandarla ahorita y que mañana la mando naranja. Yo quité el dedo de la tecla, lo mandé al otro día y me compraron escultura naranja. A lo mejor también me la habrían comprado en negro, pero no era lógico, no tenía sentido, no se ganaba nada más que mi asistente fuera más temprano. Y esa sabiduría te decía, no la mandes. Y yo creo que no habría escuchado como esa muchas que he escuchado desde entonces, donde por lo menos la reconozco. Hasta para cuando digo, este camión me bajo, es la sabiduría interior lo que está hablando. Cuando me estoy diciendo, esto no puede salir bien porque soy un irresponsable y porque... No. De ese camión yo me bajo. Y es la sabiduría interior que me está hablando. Entonces, como bien decías, tengo que seguirla practicando sin parar y por siempre. La cuestión es cada vez la vas a reconocer más. No todo el tiempo, no vas a poder parar, pero cada vez vas a estar más en contacto con esa inteligencia que viene con nosotros desde que nacemos y que podemos escuchar o no escuchar. Pero esa es tu decisión. Perfecto, Moisés. Creo que queda claro. Ojalá te deseo la mejor de las suertes y ojalá que de verdad empieces a caminar, Lucas, y que recuerdes cuando se vayan abriendo las aguas que no era posible que se abrieran hasta que no dieras el primer paso, y ahora ya entiendo que es el segundo, el tercero y el cuarto. Ojalá que no tengas que esperar hasta que te llegue a las narices. Es mi deseo. Muy bien. Bueno, perfecto, Moisés. Vamos a dejar entonces hasta acá este capítulo. Vamos al siguiente la próxima semana y a ver de qué hablamos. Lucas, me da mucho gusto y yo decías que si una frase, un mantra, yo te diría, esa me gusta, no es de mi autoría. Cuando conozco el autor, digo la fuente, pero si no, y si bueno, la fuente no es mía, digo que esta no es mía la frase, pero esta frase me ha ayudado también mucho y dice, dado el primer paso, has avanzado la mitad del camino. Ojalá que actúes en consecuencia. Querido Lucas, que tengas suerte. La conversación no termina aquí. Este podcast llegó a tus oídos gracias a De a Pie. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Descubre más contenidos como este en deapie.net/podcast.